va a hacer la defensa oral y pública de su tesis doctoral, cuyo título es Modelo de Gestión Integrado y Contextualizado para la adopción estratégica de la industria 4.0 de los procesos productivos críticos de CBG, Ferrominera, Orinoco Océano. También un saludo especial a las personas que nos acompañan, los invitados especiales que están conectados con el. En un acto como hoy, mis primeras palabras como tutora del doctorando Miguel Eduardo Fuentes Silva es de agradecimiento a Dios por permitirnos estar compartiendo estos espacios. También expresarles que para mí ha sido un verdadero honor haber trabajado al lado de Miguel, un participante con un alto compromiso, dedicación y disciplina. Miguel no solo tuvo como propósito desarrollar una tesis que le permitiera cumplir un requisito. Su objetivo se orientaba a que la investigación contribuyera al desarrollo, actualización y crecimiento de la industria minera en nuestro país. Y estoy plenamente segura que así será. Su tesis no solo representa la culminación de un proyecto de formación del más alto nivel, sino que se erige como una propuesta vanguardista y de crucial pertinencia para la empresa CBG Ferrominera Orinoco Océano. Queda en sus manos la exposición de un trabajo que brilla por su solidez epistemológica y por su inconfundible aplicabilidad práctica. Adelante, Miguel, te cedo con mucha complacencia y de verdad muy orgullosa de este trabajo. Adelante. Muchas gracias por la introducción, doctora Mil, agradecido con usted, con todo el jurado, por la oportunidad que tengo el día de hoy de plantear todo el resultado de esta gran investigación a lo largo de este tiempo y que aprovecho la oportunidad para decirlo, resume mucho de lo que ha sido mi etapa de formación profesional. Yo empecé laborando en Ferrominera trabajé en Ferrominera durante 11 o 12 años y después ya me voy a la industria privada y acumulo una serie de conocimientos e información que pude sintetizar y resumir en este trabajo, que lo hice con todo el cariño y todo el amor para ser un dinamizador de la industria ferrocientífica nacional. Voy a reducir aquí un poco porque no sé si me están escuchando porque se borró aquí esto. Sí, te estamos escuchando. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Ok. Ok. Empecemos con nuestro trabajo. La industria 4.0 como concepto ha dejado de ser una opción competitiva. Es un tema mandatorio dentro de lo que son los procesos de optimización de la industria. Hablar de industria 4.0 es hablar de un paradigma de transformación sistémica que integra tecnologías ciberfísicas, datos en tiempo real, distintos tipos de tecnologías que convergen de forma compleja para perfilar un proceso de optimización que es multidimensional. Y cuando hablo de multidimensional, es que no solo abarca la parte de producción, abarca la parte de eficiencia en costos, sino también tema ambiental, consumo responsable. Nosotros, dentro de este gran concepto de la industria 4.0, que ya tiene algún tiempo, desde el año 2011, en Hannover, vemos que se han creado subramas o subdivisiones dentro de lo que es el techo de la industria 4.0. En el caso particular, podemos hablar de la minería 4.0, que es básicamente la integración de todo un sistema de conjuntos tecnológicos para hacer que la extracción de minerales y materias primas, hacerlo más eficiente, más amigable con el ambiente, y es un punto que me gustaría resaltar en estas circunstancias. La minería presenta retos muy particulares, porque al final del día lo que produces es un commodity, es decir, es un producto que compite en un mercado abierto sobre el cual al final del día existen distintos productores en diversas partes del mundo y que a los efectos reales del cliente, vamos a llamarlo de alguna forma, no presentan una varianza. Entonces, esta no varianza en el producto final, teórico, por una participación que debe tener en el mercado, hace que exista una presión aún mayor hacia la eficiencia. Todo esto
configura un mundo radicalmente complicado y sobre todo que está muy concentrado en ciertos países como Australia, China, Canadá, Estados Unidos, y la producción de mineral de hierro, debemos decir que en América Latina se concentra principalmente en Brasil. Cuando nosotros todo esto, tenemos que entender que deben existir condiciones bases para que las empresas puedan, de alguna forma u otra, poder insertar estas tecnologías dentro de sus procesos productivos. Y para nadie es un secreto que en América Latina existe una escasez crítica de modelos para la adopción de estas tecnologías dentro del proceso, lo cual, sin duda alguna, lo que hace es abrir cada vez brechas más grandes entre los grandes productores, los más tecnificados, y los productores más pequeños que mantienen la minería, hasta cierto punto, hablando del mundo industrializado, en estadios artesanales tecnificados, lo llamamos de alguna forma. Entonces, para resumir, la industria 4.0 deja hoy de ser una ventaja competitiva y se convierte en un requisito de permanencia en el mercado. ¿Cómo podemos nosotros analizar que esto afecta a una empresa estatal venezolana como CB Electronics? La distancia entre el paradigma y la práctica es donde reside la parte más importante del conocimiento doctoral que se está generando en la investigación. Para el país, CBG Ferroviario Loco no es un caso de estudio marginal, no es una empresa cualquiera. Es básicamente ese gran laboratorio de la industria ferrocirúrgica donde convergen una serie de restricciones sistémicas, presiones operativas reales, un proceso de know-how que viene desde una nacionalización de mineral de hierro en la década del 70 y que nos permite considerar y analizar que tienen ciertos característicos contextualizados que necesitan un abordaje distinto. Yo les presento este gráfico que representa muy bien lo que hablaba al principio de los mercados de commodities. Nosotros en el año 2000, cuando hablo de nosotros de industria ferrominera, producíamos aproximadamente entre 19 y 20 millones de toneladas, con una producción global de 1.050 millones métricas de mineral de hierro a nivel mundial. Nosotros teníamos una participación de mercado del 1.8%. En ese mismo contexto, en el plano latinoamericano, nosotros vemos al gran gigante de la minería de hierro, como el Brasil, con 210 millones de toneladas, y nosotros con 19 millones de toneladas. ¿Cuál es el cambio que se produce en el año 2020? Nosotros pasamos a representar del casi el 2% de la producción mundial de mineral de hierro al menos del 0,17%. Y esa producción mundial se duplicó. Es decir, que nuestra participación es muy poca, por no decir pírrica, dentro del concierto internacional, y uno pensaría, si yo vendo algo que otros producen que es igual a lo mío, ¿qué ventaja competitiva tengo yo para poder estar presente en un mercado que al final del día compite sobre la base de una especificación? Este gráfico muestra esa gran realidad donde no solo hemos perdido poder de mercado, porque realmente tampoco es que tuvimos un gran poder de mercado, pero hemos perdido participación, y eso se viene agudizando mientras los otros se van haciendo más eficientes, nuestra industria se va haciendo más pequeña en relación al crecimiento de los otros. Este gráfico muestra lo que ha sido la producción desde el periodo del año 2000 hasta el 2024 del mineral de hierro, con una línea azul que es cuando aparece el concepto de la industria 4.0 en las ferias de Hannover, y en el caso de Venezuela, en el año 2013, el inicio de las sanciones financieras. Entonces, nosotros podemos ver que existe desde este punto hasta el año 2024, inicio del 2025, que esto responde a una serie de cosas que confluyen hacia un escenario muy particular. Venezuela, por las distintas condiciones restrictivas, ha sido básicamente expulsada del ecosistema tecnológico global. ¿Y qué quiere decir la expulsión del sistema tecnológico global? Que no puede acceder al mercado de capitales, a nuevas tecnologías, que al final del día te van distanciando severamente de un proceso que debe ser, en términos generales, de adquisición para todos los actores del mercado. Entonces, nosotros tenemos, aparte de esto, una trampa, porque entramos en un proceso de desinversión que implica un envejecimiento acelerado del equipo, no puedo usar los mismos proveedores tecnológicos que he usado antes,
no es para nada un secreto la crisis migratoria que vivimos en el año 2017 y que sonó. El gráfico marca también un tema de pérdida de productividad y ese es el núcleo del desafío. Cómo nosotros, como una industria, con todas estas restricciones, puede poder insertarse dentro de lo que es la industria 4.0. Y esto nos retrotrae al primer concepto cuando decíamos que la industria 4.0 no es algo aspiracional, debe ser parte necesaria de un posicionamiento estratégico con el único objetivo de que la industria pueda sobrevivir los embates del acelerado ritmo del crecimiento tecnológico. Nosotros, me gusta mucho este cuadro. Tenemos 4.200 millones de toneladas métricas de reservas de mineral de hierro. Está entre las 8 del mundo y apenas una capacidad de 25 millones de toneladas y que se viene recuperando apenas desde el año 2023, que estaba en 4 y 5 a 8 o 9 millones de toneladas. Esto es un tema difícil porque te habla de que no solo estás vendiendo menos, sino que tus recursos son menores para poder hacer cualquier inversión tecnológica. Entonces esto nos llega a un escenario que un pronóstico que sin una intervención estratégica, la maquinación de ferrominera en los mercados globales es irreversible. Y es un tema no menor de interés nacional. Estamos hablando que CBG Ferrominero Hinojo es el génesis de la industria ferrosiderúrgica de este país. Es decir, todo el tema aguas abajo, de aguas abajo y aguas arriba, de producción de materiales derivados del acero, depende de que Ferrominero Hinojo sea una empresa productiva y se encuentre económicamente viable para poder trabajar en el contexto de una transformación real que queremos contextualizar. Cuando ya nosotros tenemos todo este problema contextualizado, nos surgen las siguientes preguntas, ¿no? La pregunta central de esta investigación: ¿cómo podemos diseñar un modelo de gestión integrador y contextualizado que viabilice la adopción estratégica de la industria 4.0 en los procesos productivos críticos de CBG Ferrominero Hinojo, con el propósito de fortalecer su capacidad productiva? Y aquí nosotros vemos varios elementos clave. Hablamos de procesos productivos críticos, hablamos de modelos de gestión integrador y contextualizado, y eso lo desarrollamos en una pregunta que aborda desde lo que es la caracterización y de tensiones, una integración y preguntas auxiliares que al final del día conforman ese gran andamiaje epistemológico que necesitamos para poder tener un programa investigativo riguroso, operativamente especificado, para dar respuesta a esta gran pregunta central. Con base en todo esto, nos proponemos como objetivo general de nuestra investigación proponer un modelo de gestión integrador y contextualizado que viabilice la adopción estratégica en la industria 4.0 en los procesos productivos críticos del Ferrominero Hinojo, con el propósito de fortalecer su capacidad productiva. Esto lo haremos básicamente con este gran objetivo general, lo alcanzamos mediante 5 objetivos específicos. Primero, diagnosticar el nivel de madurez digital actual de la empresa en sus dimensiones de tecnología, procesos, estrategias, liderazgo, innovación en persona. Identificar los procesos productivos críticos donde la implementación de la industria generaría mayor impacto en eficiencia y productividad. Interpretar los significados de experiencia clave sobre la gerencia estratégica ante la apertura tecnológica, identificando los desafíos, facilitadores y oportunidades que esto ofrece para la transformación digital de la empresa. Cuarto, determinar los componentes estratégicos, tecnológicos y organizacionales necesarios para la integración efectiva de nuevos habilitadores digitales en la estructura operativa actual. Y 5, diseñar un modelo de gestión integrador que sistematice la opción de la industria 4.0, asegurando escalabilidad, vanguardia tecnológica en los procesos productivos de la organización. Es evidente que nuestra investigación tiene justificación dentro de las grandes 4 esferas que estamos analizando. Una justificación teórica porque viene a cerrar esa brecha de conocimiento entre la adopción de esas tecnologías de la industria 4.0 en países con condiciones que son diametralmente distintas a las venezolanas, y que si le sumamos a eso un tema contextualizado de restricciones de acceso a financiamiento, capital y tecnología, nos pone un tema central a nivel teórico que si no puedo descubrir este conocimiento, voy a irreductiblemente llegar
hacia la finalización o hacia la destrucción total del aparato productivo nacional en materia ferrosiderúrgica. Nosotros tenemos que esto es una justificación práctica porque ha pasado tantas veces que hemos tratado de importar modelos o adaptar cosas que funcionan en otros países y que al final del día termina siendo aún peor porque los pocos recursos que tenemos los terminamos gastando y los gerentes y directivos de estas empresas no tienen una brújula que les permita tomar decisiones. Una justificación social y económica, creo que ya lo hemos hablado muchísimo. Ferrominera no es cualquier empresa, Ferrominera no es una panadería de esquina ni una pulpería, es el motor nacional de la industria ferrosiderúrgica de este país. Entonces, y de hecho fue la primera gran industria nacionalizada del país, es algo que no podemos olvidar. Y una justificación metodológica, porque la investigación, como veremos en el capítulo, en la parte de exposición del marco metodológico, la abordamos desde una complementariedad de métodos. La riqueza sociotécnica de la realidad de Ferrominera es tal que abordarla solamente desde un planteamiento cuantitativo sería quitarle valor a un proceso que naturalmente tiene particularidades y que sería muy difícil poder percibirlas, captarlas y transformarlas en constructos validados verdaderos para el conocimiento científico aceptado si no lo abordamos con una complementariedad de métodos. Y esto es algo que es sumamente novedoso dentro del enfoque de la investigación aplicada a la industria 4.0. Como antecedentes de investigación, esto nos llevó mucho tema, ¿no? Porque, como dije, las investigaciones realmente para la adopción de la industria 4.0 son bien limitadas a nivel de la literatura global, pero encontramos investigaciones muy importantes como la de Tizan Hanafia, que nos habla de cómo la industria 4.0 se encuentra lista, o los modelos de adopción, o los modelos de preparación para incorporar la industria 4.0 en las industrias, que es una economía como la de Malasia, que está en un crecimiento muy significativo y que nos dio luces muy importantes hacia dónde caminar la investigación. A nivel nacional las investigaciones son pocas realmente en este tema, y más en una industria como Ferrominera, pero partimos de esos modelos, vamos a llamar de adopción generalizado, desde lo general a lo particular, para tratar de encontrar esos constructos que nos permitieran adaptar este conocimiento universal dentro de los propios descubrimientos de nuestra investigación. Yo aprovecho la oportunidad en este momento y cuando hablamos de Ferrominera, para nosotros los guayaneses es algo muy natural hablar de Ferrominera, porque Ferrominera viene unida a lo que es el nacimiento de la economía, vamos a llamarlo, a la gran economía del Estado de Bolívar. Quiero hacer un breve inciso y decirles que Ciudad Tierra, que es donde se encuentra el Cerro Bolívar, fue fundada el mismo día que Puerto Ordaz. Entonces, Puerto Ordaz es una ciudad que nace de Ferrominera. Entonces, cuando nosotros analizamos y dimensionamos eso, entendemos la magnitud de Ferrominera como empresa para lo que es el gran país nacional. Antes de 1975-1974, todo el proceso de extracción de mineral de hierro, que es una industria incipiente en el país, con el descubrimiento del Cerro Bolívar, con el descubrimiento en el PAO, se hizo fundamentalmente con dos empresas americanas, la Iron Mines Company y la Orinoco Mining Company. En el año 1975, a través del decreto 580, se produce la nacionalización de la industria del mineral de hierro y se crea formalmente el 1 de enero de 1976 Ferrominera, que surge de una fusión operativa entre el Centro Operativo del PAO, el Centro Operativo de Ciudad Tierra y Puerto Ordaz. Yo sé que es un poco complejo hablar de esto sin ver un mapa, que ya lo vamos a ver y necesito que lo vean, para que entendamos la riqueza de lo que es Ferrominera. Ferrominera como empresa, al día de hoy se encuentra inscrita al Ministerio Popular para el Desarrollo Minero Ecológico, dentro de ese gran paraguas que es la Corporación Venezolana de Guayana, que agrupa 17 empresas estratégicas de este país, el llamado Polo de Desarrollo No Petrolero, y siendo Ferrominera es una de ellas, que tiene el monopolio exclusivo para la explotación y comercialización del mineral de hierro. Este mapa que vemos acá, y habla de una ubicación geográfica,
es muy interesante. Yo me voy a tomar el puntero un segundo, ¿no?, para mostrarles a ustedes. Nosotros tenemos lo que es Ciudad Bolívar, que es la capital del estado Bolívar. Tenemos a Ciudad Guayana, que es una ciudad que está sobre la margen, vamos a llamar, del río Caroní y su confluencia con el río Orinoco, que es ese gran corredor fluvial por donde podemos hacer la importación de todos los productos a través de los muelles que tenemos allí. Y tenemos a Ciudad Piar. Ciudad Piar, que está muy cerca del lago de Curi. Se encuentra dentro de la ciudad se concentra los Cerro Bolívar, que es uno de los yacimientos más grandes, uno de los descubrimientos minerales de hierro más grandes del mundo, el cuadrilátero ferroviario San Isidro. Y esto que ven ustedes aquí punteado es una vía férrea de 200 kilómetros, en general son 150, vamos a poner con sus depresiones 200 kilómetros. Dentro de los activos de Ferrominera está la vía férrea más grande que tiene el país. Ferrominera posee la única estación de transferencia de mineral de hierro en aguas internacionales que está dentro del área cercana de América Latina. Entonces, es un monstruo de empresa que tiene una parte extractiva en lo que es Ciudad Piar, donde se concentran las minas, y tiene todo lo que es su procesamiento en el área de Puerto Ordaz. Yo coloco esta foto porque me gusta que lo vean. A veces uno tiene un concepto de una mina. Una mina es esto que ustedes ven acá. Aquí ya está un frente de producción. Eso es esa gran masa, esa gran masa de mineral de hierro, que es la montaña. Básicamente, ahí lo que se le ha quitado la capa vegetal. De esta montaña se extrae lo que llamamos el mineral todo en uno, y ese mineral, ustedes lo procesan, lo vamos a ver en otra lámina, y produce dos materiales básicamente, lo que es el mineral fino, que viene por circulación mecánica, y por el otro lado tiene el grueso. Esto que sale aquí es básicamente, vamos a ponerlo en los términos más sencillos posibles, es el mineral de hierro con un tratamiento mecánico de molienda. De agarrar la tierra que sacas de la montaña, la pasas por un molino y te sale fino por un lado y grueso por otro. Básicamente no implica un proceso de transformación química que sí se hace en etapas posteriores de ferrominera, que es para la producción de pellas y de briquetas. Entonces, Ferrominera concentra sus operaciones en Ciudad Piar, parte de una planificación de minas, un proceso de perforación, voladura, excavación, carga. Dentro de la mina, esta es la riqueza de Ferrominera, posee titulación, es decir, que desde la mina Ferrominera puede sacar mineral fino y grueso, pero como su capacidad no le da para procesar todo lo que tiene allí, con la vía férrea lleva hasta Puerto Ordaz, que es lo que vemos aquí, produce una titulación, genera también finos y gruesos que van a sus clientes nacionales, a sus clientes internacionales. Con ese mismo mineral fino y grueso produce pella. Estas pellas usan una parte para exportación y otra le inyectan tanta de briquetas para producir briquetas. Para condensar, tenemos una pirámide de productos que van desde lo más básico hasta lo más procesado, llamaría. Lo más básico sería mineral fino y grueso, que tiene solo un tratamiento mecánico. Subimos un peldaño, vienen las pellas, y subimos un peldaño más y vienen las briquetas. Entonces, el producto de mayor agregación que produce CBG Ferrominera es la briqueta. Con el añadido de que las briquetas, el Parque Siderúrgico Nacional no utiliza briquetas para la producción de acero. Por lo tanto, es un producto que va directamente a exportación. Es decir, es un producto altamente valorado con una capacidad de proceso realizado a lo largo de él que le permite tener una agregación de valor distinto. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en mente porque nos sirve para entender lo que viene ahora. Una vez que ya entendemos lo que es Ferrominera como empresa, en su proceso productivo que hemos reducido, hay un dato que nos dice que Ferrominera tiene más de 5.000 empleados, es decir, 5.000 empleados y más de 40 gerencias. Eso nos habla de la magnitud de la empresa. Nosotros vamos ahora al andamiaje teórico. ¿Qué teorías necesito yo que me permitan a mí construir mi modelo e investigar tanto en la fase cualitativa y cuantitativa los elementos de valor para tener los criterios que me permitan dar respuesta? Primero, como vemos en el título de nuestra tesis, es un proceso productivo crítico. ¿Qué es un proceso productivo crítico? ¿Cómo puedo yo discernir qué es crítico y qué no es crítico? Dos, madurez tecnológica y adopción. Cuando hablamos de niveles de madurez digital, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo son las limitaciones de acción de tecnología en procesos y entornos de reflexión?
qué es una economía emergente, cómo es la industria 4.0 y cómo son esas brechas. Igualmente, nos pasamos en lo que son las teorías de las funciones, la teoría del bipolaje tecnológico, la teoría del salto tecnológico, el modelo de adopción tecnológico, industria 4.0 y los modelos de desafío de industria 4.0 en países en desarrollo. No vamos a hacer una disagregación teórica completa, pero sí hay elementos que sí debemos mencionar porque son fundamentales para entender nuestro modelo. El nivel de madurez es un predictor del éxito organizacional. Cuando usted es capaz de determinar el nivel de madurez digital, no es un mero ejercicio técnico, sino es el primer paso mediante el cual una organización que aspira a una transformación digital sistémica, que es lo que nos indica la industria 4.0, es altamente necesario. Eso se puede definir como el estado de preparación o readiness, en términos anglosajones, para implementar aspectos de la industria 4.0. Allí las referencias teóricas del 2017 hablan de todo esto, así como las nuevas. Nosotros podemos ver que para las dimensiones de evaluación de esa madurez digital, San Hanafian en el 2020 plantean 6 grandes áreas, lo que es la estrategia, la tecnología, entendida como la interoperabilidad de sistemas ciberfísicos, los procesos, entendidos como la empresa hace los flujos sincronizados para su proceso de producción de información, las personas, que es la capacidad de absorción o el recurso humano, el liderazgo y la innovación. Entonces ya nosotros nos planteamos que lo que es la madurez digital, o ese primer gran diagnóstico basal, nos habla de que es un estado holístico. No es la tecnología o la adopción tecnológica de la industria 4.0, no es un tema reduccionista al dinero, no es un tema reduccionista al capital, es un tema que tiene múltiples variables que deben ser estudiadas y analizadas para que pueda tener características propias y particulares. Ahora nos vamos a algo que debemos puntualizar. Y esto es sumamente importante desde el punto de vista teórico porque gran parte de la investigación y el desarrollo metodológico de los resultados se centra en identificar qué es un proceso crítico. Un proceso crítico entendido como aquel que tiene vulnerabilidad sistémica, es decir, que puede afectar una cadena de valor completa si falla un proceso. Son procesos de alta variabilidad. Cuando un proceso es altamente variable, es muy difícil de calcular. ¿Y qué cosa más variable que la minería? No, porque si bien es cierto, en la minería existen modelos de desarrollo, modelos geológicos, modelos geofísicos, pero al final del día, la variabilidad surge porque existe una mina, existe un proceso que está haciendo dentro de un sistema natural que no obedece a leyes 100% exactas y que tiene una variabilidad importante. Un proceso crítico es aquel que tiene una alta intensidad en capital activo, que es sensible a la calidad. Imagínate que tú estés sacando, por ejemplo, un mineral de hierro con una especificación que si no cumple esa especificación no lo puedes insertar en un mercado internacional. Entonces eso es importante determinar qué proceso dentro de la cadena productiva del mineral de hierro puede ser sensible a la calidad y cuáles, que esto está de último, pero es como una poesía dentro de lo que hacemos con un modelo contextualizado, es un proceso crítico si tiene una alta dependencia del conocimiento tácito. Y me voy a permitir leer esto porque es importante. A menudo son procesos donde la experiencia del operador como el realizador, es vital para la estabilidad. Según la teoría de las capacidades de absorción, esos procesos son los que realmente requieren ser más digitalizados para capturar el saber. Nosotros sabemos que del comportamiento organizacional, el conocimiento que no se encuentra sistematizado, que reside solo en las personas, es una de las primeras vulnerabilidades estratégicas para el crecimiento sostenido y el aprendizaje organizacional de cualquier organización. Entendiendo todo lo que es estos elementos de nuestro marco teórico, avanzamos a lo que es el planteamiento metodológico de esta investigación. Es una investigación que parte de un diseño de complementariedad metodológica de la medición empírica a la teorización situada. Nosotros hicimos el planteamiento metodológico de esta investigación desde dos planteamientos. Desde una fase 1 cuantitativa que nos permitió responder al objetivo específico número 1 y a una fase cualitativa. La fase cuantitativa la hicimos desde el paradigma positivista,
con el objetivo, como bien lo dijimos, asociado al objetivo número 1, de diagnosticar y operacionaliza lo que es ese rigor científico mediante una medición estandarizada de variables técnicas con una muestra de una encuesta sobre 289 trabajadores de estas distintas áreas clave. Lo hicimos a través de un instrumento que ya vamos a explicar por qué, y cuyo objetivo era medir ese nivel de madurez y las brechas estructurales con los procesos productivos. Una vez que nosotros tenemos esto, se produce lo que podemos llamar como una bifurcación epistemológica. Y es fundamental, ¿no? Porque ese dato cuantitativo que obtuvimos de ese diagnóstico nos describe qué sucede, pero él por sí mismo no es capaz de explicar el porqué y cómo los factores organizacionales experimentados y con el conocimiento tácito que reside dentro de ellos, que hablamos al principio de procesos productivos críticos dentro de nuestro andamiaje teórico, pueden interpretarlo y resistirlo para poder darle forma a ese plan. Esa fue la función de nuestra fase 2 cualitativa, que se inscribió dentro de lo que llamaremos, lo que conocemos como el paradigma interpretativo, y que tiene evidentemente matices críticos, como hicimos en esta fase 2, a través de entrevistas en profundidad por 6 gerentes estratégicos que nos permitieron abordar esta información desde distintas aristas y desde la base de la teoría que fuimos construyendo con estas encuestas en profundidad, y la triangulamos con nuestra teoría fundamental mediante el método de codificación abierta y axial para construir esas categorías emergentes que nos permitieran entender cómo podíamos darle forma a un modelo contextualizado, adaptado e integrado a CBG, pero mira, es muy importante, y sí quiero decirlo, ¿no? Porque no lo dije, pero quizás ustedes lo saben, mi base de pregrado es ingeniería, y para nosotros es muy difícil, cuando no vemos algo numérico directo, poder llegar a conclusiones, pero un problema de la magnitud sociotécnica de Ferrominera no puede tener un solo enfoque. Entonces, yo puedo al día de hoy, como investigador, expresar que no fue un tema de agregación de métodos para hacer que la investigación fuese más ritmopal. Era una necesidad epistemológica para ir más allá y buscar la verdad o construir la verdad particularizada y contextualizada, que es lo que realmente busca hacer nosotros. Vamos a hablar ahora de lo que fue o cómo planteamos la fase 1. Como dije, tomamos en cuenta cuál fue la población, todo lo que eran los gerentes, superintendentes y jefes de departamentos de las áreas operativas de CBG Ferrominera. Lo hicimos a través de un paradigma positivista. Nuestro muestreo fue un muestreo no probabilístico de 289 personas que entraron dentro de este perfil, una muestra muy buena, un trabajo de mucha recolección de data. Y nuestro instrumento contó con 29 items que medían, vamos a llamarlo de alguna forma, el nivel de madurez y de preparación de la industria ferrominera dentro de las 6 dimensiones que ya teníamos con nuestro modelo referenciado, que lo vimos antes. Cómo nosotros construimos lo que fue la pertinencia metodológica de esta fase 1. Primero hicimos una validez de contenido de este instrumento mediante el curso de expertos. Una vez recibimos el feedback, hicimos el ajuste correspondiente de nuestro instrumento final. Posteriormente, al recoger todo lo que fue la data, aplicamos una validez de constructo mediante análisis factorial. Y finalmente hicimos, para verificar que todas las respuestas obtenidas, que todas las preguntas respondían realmente al planteamiento que ya nos había validado para el análisis factorial dentro de las 6 dimensiones, que lo hicimos a través de un programa en el SPS, lo hicimos a través del alfa de Cromas, que si bien es cierto, también lo declaramos como la prueba de confiabilidad metodológica para la fase 1. Para la fase 1 también, evidentemente, aplicamos otras validaciones, como la unidad de McDonald's, pero nos quedamos, y los valores fueron básicamente los mismos, ¿no? Entonces nos quedamos con lo que es el alfa de Cromas, porque fue lo que ya habíamos hecho en la tesina, de lo que hemos encontrado en otras investigaciones similares, y mantuvimos la misma línea del enfoque de la primera parte de la investigación.
Como dentro de esta operacionalización de variables, como iba hablando de la tecnología, cada una de las preguntas buscábamos entender como indicadores lo que era conectividad, interoperabilidad, análisis de datos, ciberseguridad en las personas, nos fuimos a indicadores como habilidades, gestión del cambio organizacional y preguntas que estaban orientadas verdaderamente a dar respuesta a cada una de las seis. Para la fase 2, nosotros lo hicimos desde el paradigma interpretativo. Una vez ya teníamos estos resultados, los dejamos allí, vamos a llamarlo la fase 1 cuantitativa, nos tuvimos resultados de madurez y nos fuimos, y esta es la parte quizás más difícil, ¿no? Del paradigma interpretativo, que es un poco desaprender y tratar de mitigar los sesgos que puedes tener cuando te toca hacer una entrevista en profundidad, que fue muy pensada, que fue muy analizada para poder integrar una respuesta lógica y congruente dentro de las necesidades particulares y que fuese de textos informantes clave, que surgieran elementos que nos permitieran crear algo contextualizado y nuevo adaptado a su realidad, no de lo que podemos plantear nosotros desde cero, sino que ellos podrían emitir juicios, podrían emitir posturas y planteamientos que nos permitieran enriquecer verdaderamente. Esto lo hicimos con 6 gerentes a través de 13 preguntas orientadoras de carácter abierto. Existe un guión de entrevistas, pero todas las preguntas permitían que la gente se explayara en sus distintas investigaciones, pero sí este guión estructuró la forma en cómo íbamos a recibir esa información. ¿Cuál fue el perfil del informante? Nosotros establecimos personas con más de 10 años de experiencia laboral, con un nivel jerárquico de alta gerencia, decisiones que estuvieran directamente relacionadas con la industria. Nosotros establecimos que las personas debían tener un nivel académico mínimo para poder estar sujetos a lo que eran las entrevistas en profundidad, personas con experiencia y que tuvieran una vinculación institucional pertinente para nuestra investigación. El procesamiento de todos estos testimonios fue un proceso muy arduo, muy complejo y muy dedicado por la cantidad de información que pudimos recabar de cada uno de ellos, que partió de una codificación abierta, de esa fractura o categorización inicial de la información, bajamos una codificación axial y finalmente llegamos a la integración de todos esos, un ir y venir de todos esos elementos que fuimos identificando de interconexión de categorías y de constructos propios de cada uno de los informantes para poder llegar a ese punto de saturación donde ya la repetición de información era tal que nos permitió decir, bueno, hasta aquí es el punto y hasta aquí entendemos que esto ya nos permite hacer la construcción pertinente de este flujo de información. Como dice el paradigma interpretativo, este rigor metodológico es un ir y venir, ¿no? Y ese ir y venir, al final del día, los hallazgos significativos tienen que tener una validación propia con los informantes. Si nosotros, esta información, este conocimiento que generamos a partir de estas entrevistas en profundidad no es validado por los propios informantes, carece de rigor metodológico, y eso fue lo que aplicamos para que todos los constructos asociados, como los tecnológicos, tuvieran esa validación. Y la transferibilidad, nosotros, ¿cómo podemos garantizar que lo que hicimos es replicable? Es replicable en el contexto de Prominera porque garantizamos que la descripción es densa, es profunda y llega hasta los detalles más críticos de la condición particular de una industria en las condiciones de ser de la República. Ya cumplidas estas 3 primeras fases de conceptualización del problema, el marco teórico y el marco metodológico, llegamos a la presentación y análisis de resultados que dividimos de 2 maneras. Primero, una fase cuantitativa que está abordada al diagnóstico de madurez digital dentro de las 6 dimensiones que ya conocimos y que parte de una identificación de las personas. Esto me quiero detener porque cada elemento que vamos obteniendo, tanto en la fase cualitativa y cuantitativa, nos permite llegar a nuestro punto. Nosotros encontramos en Prominera una edad promedio dentro de este gran grupo de jefes, supervisores, gerentes, jefes de departamento, superintendentes y gerentes, una edad promedio de 50,67 años, con más de 15 años de experiencia en promedio. Cuando uno se detiene y ve esto como investigador, dice, mira, aquí tenemos ya un punto importante, ¿no? Porque estamos hablando de industria 4.0 con personas que ya tienen una cierta edad
que tienen un proceso asociado a una desinversión y que ya muchos de ellos van de salida por el tema de jubilación legal por cumplimiento. Entonces, esto es una primera gran alarma, ¿no? Una primera gran alarma y un diagnóstico muy básico. Entonces, uno podría pensar en este punto, bueno, que gente que puede tener resistencia al cambio, o sea, eso no sé los propios del investigador cuando tiene estos primeros hallazgos, pero después vamos a ver que este elemento varía cuando vamos haciendo una desagregación de cada una de las dimensiones a que estuvimos evaluando aquí. Vamos a hacer un paso muy básico por cada uno de las dimensiones que fueron evaluadas con los resultados más importantes para entrar en un resumen, cerrar lo que es fase 1, avanzamos a hacer fase 2 y vamos a hacer lo que es la concepción de decisión. En el tema, cuando hicimos la evaluación de la dimensión tecnológica, nosotros encontramos una valoración muy baja en lo que es la conectividad de las áreas operativas. El tema del ERP en Frontera es clave al día de hoy, un sistema que ya dejó de brindar soporte, es decir, que la empresa no tiene al día de hoy un sistema escalable que le permita manejar todas las variables críticas productivas, costos y mantenibilidad en tiempo real, y un tema de ciberseguridad que se ha quedado completamente obsoleto. Entonces, esto nos habla de que estamos en un estadio muy bajo o predigital incluso. Entonces, esto nos pone a nosotros ya una primera alarma de cuando estamos en un sistema predigital, cómo hacemos para poder escalar a cosas superiores como la industria 4.0. En el tema de las personas, esto es muy paradójico, ¿no? Porque los resultados dice que la gente, dentro de los valores que percibimos, tiene una alta autopercepción en la capacidad de implementar tecnología, pero los incentivos que existen y un plan de capacitación adaptado hacia un cambio tecnológico son nulos. Entonces, esto nos habla de dos cosas importantes. El trabajador ferroviario tiene una actitud favorable, ha tenido muchísima adaptabilidad. Qué resiliente ha sido para mantener una empresa operativa en las condiciones que está, pero existe un soporte insuficiente. Y ese soporte insuficiente carece de capacitación o de incentivos para poder generar un cambio desde el conocimiento apropiado para la adopción tecnológica. Cuando hablamos de la estrategia y entorno, y esto es sumamente importante, se reconocen las restricciones y las sanciones y la influencia de la competencia global como una necesidad para adaptar la industria 4.0, pero también existe un tema, ¿no? Sé que tengo que cambiar, sé que tengo que hacerlo, pero tengo por el otro lado el tema de las sanciones financieras. Entonces, esto ya perfila que la estrategia debe ser asimétrica, que tiene que haber un elemento de innovación por sustitución y que el modelo debe contener dentro de su concepción operativa elementos que den respuesta a este tema. El tema de lo que es la parte tecnológica, la parte de procesos asociados a la tecnología, nosotros podemos diagnosticar una robustez analógica. Todos los procesos de Ferrovial son empresas que hace muy poco tuvo una certificación de todos su sistema de gestión de la calidad, donde existe mucho papel, pero que esos papeles no están conectados, y ni siquiera existe un sistema ERP que al día de hoy pueda dar una respuesta directa. Entonces, existe una gran burocracia analógica que debe ser insertada dentro del mundo digital. Existe un desacople evidente entre lo que es una capa física y una capa cibernética. En el liderazgo, nosotros, y esto es un tema que se evidencia, ¿no? Existe una propensión discursiva hacia vamos hacia la industria 4.0, queremos hacer cosas, pero que eso no está consustanciado con estructuras de gobernanza digital, con estructuras reales que permitan motorizar cambios reales. Al final del día, el liderazgo no es un tema discursivo, debe ser un tema desde lo ejecutorio para que pueda tener validez. El liderazgo requiere validación y eso existen muchas teorías y las personas que estamos acá lo sabemos. Cuando hablamos incluso del liderazgo desde el ejemplo, no deja de estar inmerso en este gran descubrimiento, ¿no? Decimos que vamos a avanzar, decimos que estamos aplicando software libre, por decir algo, por ejemplo, pero la parte real vemos que el discurso no va consustanciado con los temas reales. En el tema, finalmente, en el tema de innovación, existe lo que hemos denominado como una simetría de absorción. Buscamos muchísimas alianzas con universidades, pero nuestra
nuestra cultura interna ferrominera castiga el error. Y eso tiene una connotación importante, ¿no? Porque cuando tú tienes muchos recursos y te equivocas, pasa a cierto punto inadvertido. Pero cuando los recursos son limitados y te equivocas, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y vida y la muerte empresarial. Entonces, una empresa, cuando no tiene mecanismos controlados para poder errar, no innova. Y cuando no innova, no puede hacer ninguna transformación ni siquiera propia de sus procesos. Entonces, para nuestro modelo, esto nos habla mucho que esas alianzas aguas afuera podemos buscarles. Yo entiendo que lo que entendemos es que nuestros encuestados reconocen que es algo que se hace y se dice, pero aguas internas limita lo que es el crecimiento innovador. Entonces, es muy llevándolo a un contexto más popular, quizá como la luz afuera, tenemos la luz en la casa apagada. Entonces, esto es parte también de esas cosas cuantitativas que recogen. Al final del día, nosotros tenemos este gran resumen global de hallazgos por dimensión, de lo que venimos hablando, y que nos impone para nuestro modelo desde lo cuantitativo, desde nuestra fase 1, unas barreras estructurales, una restricción financiera sistémica, una infraestructura de tecnología sumamente deficiente y un conocimiento tácito en riesgo de pérdida. Y hago hincapié en el conocimiento tácito en riesgo de pérdida como una caracterización de las personas, como un andamiaje teórico que nos dice que los procesos críticos que dependen del conocimiento tácito son altamente importantes para poder sistematizarlo y garantizar la continuidad de una empresa. Y nosotros encontramos dentro de esta base cuantitativa una palanca de cambio, que es la resiliencia adaptativa del personal, que en duda de la resiliencia, pero queda plasmado en los números, es decir, que más allá de algo declarativo, es algo que se demuestra, procesos operativos robustos y estandarizados, como ya lo hablamos, y una capacidad de bricolaje tecnológico. ¿Cómo podríamos pensar nosotros que tenemos un panorama de sanciones desde el año 2013 y cómo la empresa sigue produciendo? Hay algo que se está haciendo, y ese algo que se está haciendo es una innovación por necesidad que conlleva un bricolaje tecnológico. Entonces, estos elementos nos generan 5 elementos centrales para tomar en cuenta el enfoque. Uno, un enfoque brownfield, es decir, no sustituir activos, sino extraer datos de lo existente. Yo no puedo plantear en una situación como la que tengo, no, yo tengo que ver qué es lo que tengo y cómo sistematizo y aprovecho lo que tengo. La soberanía tecnológica, las soluciones endógenas tienen que ir por encima de la dependencia externa, porque estamos en un elemento que nuestra dependencia externa está condicionada a cualquier cosa que no tenga control. Número 3, súper importante, la andragogía técnica. Cómo yo puedo, esta generación que va saliendo, formar un capital de relevo, sistematizar ese conocimiento tácito para poder garantizar que la empresa permanezca en el tiempo. Número 4, el requerimiento de una gobernanza formal que tenga un liderazgo más que discursivo, sino generativo realmente, de acciones pendientes, de controles que me permitan transitar hacia la industria 4.0. Y número 5, lo que es la innovación a través de una experimentación protocolizada. Toda empresa, y se lo digo con base, toda empresa que quiere innovar debe tener algún nivel de aceptación del error. Si la aceptación del error no está consustanciada dentro de una política declarada en la empresa, no existe innovación. Entonces, una vez que terminamos esto, ya encontramos el nivel de madurez digital, hicimos este gran diagnóstico, encontramos una barrera estructural, palanca de cambio, y estos elementos que me van a permitir construir desde lo cuantitativo mi modelo. Esto nos da respuesta a nuestro objetivo número 1. Ahora, cuando vemos el objetivo número 2, me habla identificar los procesos productivos críticos. Si yo he hablado tanto de que Ferrominera es una empresa tan grande, con más de 29 gerencias, con más de 5.000 trabajadores, ¿cómo puedo discernir yo entre qué es lo crítico? ¿Y cuál es la diferencia de entender lo crítico? Ahora los hablo como un investigador de campo y también como empresario, ¿no? Porque no puedo desligarme del aspecto de empresario siendo investigador. Cuando tú tienes unos recursos tan limitados y estás sometido a una presión tan alta, cualquier bolívar, cualquier dólar que tú inviertas, tiene que tener una rentabilidad o un retorno tal que te permita seguir sobreviviendo. Entonces,
Es tan importante el tema de identificar los procesos productivos críticos que vamos a ver que existe hasta cierto punto una dicotomía en lo que es la concepción de ferrominera dentro de su propia identificación, que esta etapa de la investigación doctoral es tan relevante que condiciona el resto de los temas. Nosotros, ¿cómo hicimos esta definición de cuáles eran los procesos productivos críticos? Nosotros hicimos una triangulación de la dimensión financiera, la dimensión empírica y la dimensión teórica. Eso que quedó en esa zona de convergencia, de esas tres grandes dimensiones, me dicen, ¿esto qué? Esto debe ser el abordaje del proceso productivo crítico dentro del modelo que estamos conceptualizando para la economía. Entonces, esa estructura empírica parte de lo que es la propia documentación de las ferromineras, sus procesos, sus documentos, sus sistemas de calidad. La pertinencia tecnológica es entender un proceso es visto desde la literatura de la industria 4.0 como un proceso relevante para la minería 4.0. Y no podemos dejar de decir que quizás en uno de los aportes con investigación futura más importantes de esta tesis doctoral es la pertinencia económica. ¿Cómo nosotros podemos definir, más allá de que decimos, mira, no, esta etapa es importante, cuál de esas etapas me impacta más en lo económico y cómo puedo yo optimizar más el recurso para construir un modelo que aporte principalmente estos procesos productivos? Para la dimensión empírica, nosotros partimos de algo que a veces lo olvidamos, ¿no? Pero cuando recordamos lo que es un balance scorecard, cuando vemos lo que es la filosofía de gestión, en teoría, esta marca la brújula de referencia de una empresa. Entonces, la filosofía de gestión de ferrominera declara textualmente extraer, beneficiar, transformar y suministrar mineral de hierro y derivados con productividad, calidad, sustentabilidad, abasteciendo prioritariamente al sector siderúrgico nacional y enmarcado en la gestión de los objetivos históricos del Plan de la Paz. Esta es la misión declarada de ferrominera. Cuando uno hace un análisis semántico sobre esa misión, nosotros encontramos 4 núcleos verbales. Uno, extraer, que legitima lo que habla, lo que es el nodo de extracción. Es obvio que si ferrominera es una empresa ferrominera, la extracción debe estar como un proceso central dentro de la empresa. Cuando habla de beneficiar, en la metodología técnica se refiere a la mejora de las propiedades físicas sin alteración química. Es decir, que el beneficio, si recordamos las fotos primeras, estaría relacionada a lo que es la combinación mecánica o a la parte de trituración, que produce los finos y gruesos. Suministrar implica la distribución tanto a los clientes nacionales e internacionales. ¿Cómo hace Ferrominera la distribución de su material, o sea, de sus productos, incluso de su materia prima, a través de un sistema ferroviario de 200 kilómetros? Y habla también de transformar, y esto señala inequívocamente a lo que es el proceso de beneficio industrial o las plantas de pella y etiqueta, y ese es el estadio de mayor transformación. Ahora bien, nosotros cuando vemos la visión de la empresa, la declara como posicionarse en el mercado de hierro acero con capacidad fortalecida, competitiva y rentable. Entonces, eso me habla ya de plano, que si yo quiero ser competitivo y rentable, y veo todo lo que vimos en el contexto del problema, la adopción de la industria 4.0 dentro de estos elementos semánticos que reconozco como el vector filosófico de gestión de la empresa, son básicos y son fundamentales. Yo no puedo pensar que voy a vivir en una empresa competitiva y rentable que no es capaz de insertarse en los mercados internacionales y de apropiarse de las tecnologías de la industria 4.0. Pero aquí vemos algo que es aún más perturbador, sería el término más suave que podría utilizar. Esto que ustedes están viendo aquí es el mapa de procesos declarados dentro del sistema de gestión de ferrocarriles. Cuando nosotros vemos que estos procesos claves que ellos llaman, en comercialización de ventas, aseguramiento de la calidad, producción de mineral fin de ingreso, que sería la extracción y el procesamiento, y tenemos la producción de pella y briquet. Cuando uno se mete en el ojo de eso, vemos que ni siquiera lo que es la parte de transporte ferroviario o de suministro, desde la visión de lo que es el proceso clave de la empresa, está declarado dentro de su sistema de gestión de la calidad. Entonces, nosotros tenemos que ahondar cómo se maneja dentro de la misma estructura de la empresa estos nodos críticos que ya hemos identificado.
Entonces, notamos que dentro de este mapa de gestión de la empresa, hablamos de extraer, que sería el nodo de extracción minero, beneficiar, que sería el procesamiento para finos y gruesos, y tenemos lo que es la transformación. No existe dentro de este mapa de procesos declarados gestores del suministro. Entonces uno piensa como una empresa que tiene que mover masivamente 20 millones de toneladas en el sistema ferroviario más grande que tiene este país y no declara eso como un proceso. Entonces, estas son las cosas que surgen dentro de la investigación, pero que tenemos que hacer, por eso es que hay que hacer tanta vinculación, ¿no? No solo de lo que dicen los mapas de procesos, y aquí mismo, bueno, vamos entonces más adentro, vamos a revisar cuáles son los mapas de procesos particulares de cada uno de esos procesos declarados como críticos. Y si encontramos que, por ejemplo, la logística ferroviaria se encuentra dentro de lo que son las normas internas y todos vienen relacionados. Por lo tanto, desde lo empírico nosotros podemos decir que sí existen 4 nodos productivos críticos determinados por ferroviarias, que son la extracción, que es el tema minero, la logística ferroviaria, el procesamiento, que correspondería al beneficio mecánico, y por último la transformación, que es ese proceso que se da para la producción de pequeñas etiquetas. Estos son, desde lo empírico, esa matriz de deducción ontológica consolidada que me valida los nodos críticos desde lo interno de la tecnología. Ahora nosotros decimos, bueno, como esta dimensión empírica, hablamos de una triangulación con la teoría, la parte empírica y lo económico, se inserta. ¿Será que estos nodos que desde lo empírico se reconocen como críticos dentro de la teoría consolidada y validada son reconocidos como tal? Es lo que veamos. Lo que es el nodo de extracción entra en lo que es el paradigma científico o el constructo teórico validado del Surface Mining 4.0 y que tiene todo un desarrollo teórico que lo valida como un nodo crítico dentro de una operación minera. Dentro de las actividades de industria 4.0 de la minería inteligente, tenemos cálculo en tiempo real de información, sensores de medición, excavación asistida, máquinas asistidas, manejo de telemetría de equipos en tiempo real, que al final del día se combinan para crear soluciones en tiempo real. Yo quiero ser muy enfático, ¿no?, en el tema de la industria de la minería 4.0. Al final del día, todas estas tecnologías convergen en elementos centrales que permiten la toma de decisiones, que puede ser automatizado o no, y que hay decisiones que finalmente toma el ser humano, pero hay otras que el algoritmo determina cómo tomarlas para optimizar un proceso que en teoría tiene unas variables más o menos continuas dentro de lo que es un sistema productivo. Entonces, por la teoría, el nodo de extracción entra el Surface Mining 4.0 y se encuentra validado desde los teóricos. Mismo caso desde el Drywall 4.0, que es una subindustria dentro del Mining 4.0. Serie de teorías, existe una serie de tecnologías habilitadoras que me permiten calificar el nodo logístico como un nodo crítico visto desde la teoría del proceso productivo. Igualmente, el nodo de procesamiento tiene lo que es la estabilización mecánica, todo un desarrollo teórico que me permite calificarlo como un proceso crítico, y finalmente el de transformación. El de transformación es, por no decir menos, el más avanzado, porque es un proceso que es el más tecnológicamente avanzado de todos, porque implica una transformación química, un manejo interno de materiales, dosificación, proceso continuo, que no lo veríamos como variables discretas, sino como variables continuas, que es distinto el número de producción en una mina a hacer un procesamiento y una producción de aquella agrícola. Ahora bien, ya tengo mis 4 nodos validados desde lo teórico y desde lo empírico. ¿Serán estos nodos desde lo financiero críticos? Es lo que hablamos para poder insertarlo en nuestro modelo. Bueno, veamos acá. Este gráfico, esta tabla es muy importante. Usted ve la producción de mineral de hierro por producto desde el año 2011 hasta el año 2024. Si yo sumo 100 ingresos, eso me suma 99.99 aproximadamente en promedio. De los ingresos que genera Ferrominera vienen de la producción de mineral fino y grueso. Eso me habla de una reprimarización de la industria que viene magnificándose con una disminución sistemática de la producción de aquellas etiquetas.
¿Qué significa esto en términos reales? Y siempre me gusta poner esto en números que podamos entender mejor. La industria ha sobrevivido produciendo minerales finos y gruesos, es decir, productos de bajo valor agregado, pero que son los más fáciles, porque hablamos que son la parte extractiva minera, y donde no necesito mayores procesos de transformación o de beneficiamiento mecánico. Entonces, los productos que más representan impacto financiero están asociados hacia la producción de mineral fino y grueso. ¿Qué hicimos nosotros? Y esto me llena de mucho orgullo esta parte de la investigación, porque construimos, bueno, vamos entonces a evaluar estos 4 nodos desde un punto de vista financiero que considera las restricciones particulares de la industria y de nuestro contexto, para hacerlo contextualizado, que me vea cuál es el impacto en el tema financiero y que me permita al final del día tomar decisiones de una posible ruta de priorización financiera de estos nuevos productivos críticos. Entonces creamos lo que denominamos la matriz analítica de priorización, la cual es una construcción original fundamentada en una topología de la resistencia industrial que tiene 3 ejes, en un eje en 2 dimensiones, X y Y, pero que maneja el volumen. Ya vamos a ver la matriz, para tomar decisiones. Voy a explicarlo rápidamente. Tenemos un eje abscisa que construimos lo que denominamos el índice de clausura tecnológica, que me mide cómo los activos productivos dependen de estándares propietarios que van a capacidad de calificación. En otras palabras, si nos ponemos en un término muy sencillo para hacer esto más dinámico, si usted necesita extraer la tierra de una montaña, lo vas a hacer muy eficientemente, pero lo puedes hacer hasta con una pala y un pico. Estoy poniendo una situación extrema. Yo sé que para poder extraer el mineral que está en la montaña es un proceso muy mecánico que necesita cargadores, palas, camiones, equipos mecánicos, que al final del día tienen una capacidad de sustitución muy fácil. Falla un equipo, traigo otro. Yo como Estado, por ejemplo, como secretario de Economía, bueno, dejo de hacer esto, me traigo una máquina en una hora. Es algo que en teoría podría resolver con mayor facilidad que cuando lo veo desde una planta que usa una tecnología propietaria de los Estados Unidos con patentes. ¿Cómo hago yo para sustituir una pieza que se daña? ¿Cómo hago yo para depender de algo que no puedo modificar con facilidad? Entonces, en el eje de X, lo que está más cerca del cero, me habla del proceso con un índice de clausura tecnológica menor, es decir, donde la sustitución no depende de tecnologías propietarias avanzadas. En el eje de las abscisas, en el eje de las coordenadas o eje Y, yo tengo lo que es la densidad de valor agregado. Y este concepto hace una analogía a lo que es la electricidad del margen unitario, o cuando recordamos conceptos macroeconómicos, la elasticidad de la demanda. Eso me habla cuál es su capacidad intrínseca para desacoplarse a la volatilidad de los precios de impuestos por el mercado de materias primas. Es decir, mientras yo tengo un proceso extractivo que es muy básico, ¿cómo te desacoplas tú? ¿Cómo puedes desacoplar ese proceso si lo único que estás haciendo es un beneficio mecánico? Es decir, que lo que tú haces, el precio de tu producto no depende ni siquiera de ti, porque al final del día hay unos actores mucho más grandes, algo muy básico, sobre el cual tú no tienes control. Cuando tú pones esto en contraposición con el análisis de una planta que requiere conocimiento, que requiere un proceso de transformación, que requiere tecnologías propietarias, es distinto. Por lo tanto, un proceso que tenga menor su densidad de valor agregado o esa capacidad de electricidad de precio impuesto por el mercado sea menor, es decir, que es más dependiente de un mercado global para fijación de precios. Y por último, el coeficiente de retracción de valor, que es el tamaño de la esfera, me habla de cómo puede ser afectado o cómo el daño, cómo la afectación por las transacciones y por el tema de capacidad de acceso al mercado interno me afecta más o menos el proceso. Entonces, esto al final, después de todos los cálculos, todos los valores que hicimos para el desarrollo de esta matriz financiera, me lleva a este gráfico. En este gráfico nosotros vemos un nodo de extracción, el nodo de procesamiento y el nodo de transformación. Nosotros vemos que el nodo de extracción tiene un índice de clausura tecnológica bajo
catalogado en dos, ya hablamos del por qué. Su densidad de valor agregado es baja porque no hace un impacto real sobre la agregación de valor tácito para fijar precios y tiene un tamaño pequeño que sería en el eje de la Z, porque el impacto sancionatorio es menor, porque al final del día son tecnologías que pueden sustituir o lo puede hacer de otra manera. En contraposición vemos lo que es Cantepay queda. Está completamente en el lado a la derecha de lo que es ese índice de clausura tecnológica, puede generar mucho valor agregado, pero el impacto sancionatorio sobre el proceso es amplio, ¿no? Entonces eso nos dice que tienes que vivir una realidad, tu realidad es parte desde lo conocido, desde lo que puedes hacer y lo que te genera ingresos, hacia estadios superiores. Y esto al final del día, esa gran dimensión financiera, nos dijo, mira, todos los nodos, incluso el nodo logístico, que es transversal a todo el proceso, son críticos, en su criticidad, pero esto nos da una ruta asociada al capital, ¿no? Que es el dinero. Entonces, esas acciones que nosotros bien podremos empezar desde el nodo logístico y del nodo de extracción minera, generan un impacto más abajo desde la generación de capital para poder financiar un modelo. Esto, llegamos finalmente dentro de esta fase 1 a esta gran matriz de convergencia, donde tenemos cómo estamos cada uno de nuestros procesos. El nodo logístico, que es transversal a todo el proceso, es de prioridad 1, el nodo extractivo tiene una prioridad 1, porque es un proceso minero que genera el flujo de caja, y lo que es la parte de procesamiento entra en prioridad 2 y el nodo de transformación entra en prioridad 3, es decir, que sería una fase superior dentro de cualquier esquema del modelo que estamos propugnando. Ahora vamos a la fase cualitativa. Primero voy a tomar un poquito de agua porque hablo bastante y creo que es diferente. Dentro de la fase cualitativa, ya hablamos, hicimos las entrevistas en profundidad a los gerentes, como informantes clave, a través de hacer preguntas orientadoras, y es una frase que me gusta mucho. Decimos de las voces de quienes operan la mina a los fundamentos del modelo de gestión. ¿Qué cosas diferentes podíamos reunir en esta parte cualitativa? ¿Qué elementos distintos me permiten enriquecer mi modelo? Nosotros partimos a través de 13 interrogantes abiertos en distintas áreas, desde el significado de Industria 4.0, pasando por previa inversión, lecciones previas, qué cosas he aprendido, qué cosas son distintas, esas cosas que no están dentro del análisis eminentemente cuantitativo, cómo es esa comunicación de la mina y la planta, qué falla, qué cosas ocurren, cómo se integran los sistemas, cómo usar el código abierto, cuáles son las alianzas estratégicas que me generan valor. Todas estas preguntas, estas 13 grandes preguntas abiertas, nosotros hicimos toda una contextualización que incluso que nos lleva a un gran proceso de triangulación cualitativa para poderlos evaluar, para construir lo que llamamos 10 categorías emergentes transversales, que fue todos esos elementos distintivos, pasando desde la teoría hasta la triangulación de fuentes de informantes diversos, en un ir y venir, y que nos dan una mayor abstracción y una mayor capacidad explicativa del proceso, de lo que requiere realmente el modelo. Dentro de esta fase, dentro de estos 10 categorías emergentes, encontramos uno. Se reconoce la apropiación tecnológica como un proceso humano, cultural y progresivo. Esto es sumamente importante. Apropiarse no es igual a adoptar. La integración a la identidad laboral mediante el contacto. Es decir, deben haber elementos, y es lo que recogimos de esta parte cualitativa, deben haber elementos que generen un cambio real desde una apropiación, que no es la imposición. 2. La gestión del conocimiento tácito como capital estratégico en riesgo. Nosotros tenemos que sacar el conocimiento, y es lo que recogimos en nuestro informante. Tienen que sacar ese conocimiento, sistematizarlo y que sea valedero para que la industria pueda mantenerse en el futuro. Nosotros tenemos como categoría emergente la innovación y entorno de restricción, del heroísmo al sistema. La innovación existe, pero es invisible. Al final del día, cuando alguien hace algo que da cambio, se queda normalmente en ese departamento, no escala, por miedo, por circunstancias, porque no existen
elementos que permiten que eso se logre. El proceso nos habla de innovación, procesos y personas. El liderazgo intermedio, esto es un hallazgo importantísimo, es el eje de transformación digital situada. No puedo pensar que la transformación visto desde lo informal plantea un elemento desde arriba hacia abajo, donde van a cascadar los conflictos, no. Tiene que ser un elemento que tenga esos elementos representativos de lo que es el gerente o el gerente medio venezolano, con sus macrocompetencias que están súper estudiadas históricamente, cómo él puede ser un motor para que eso pueda hacerse. El cambio de cultura organizacional, del castigo al aprendizaje, la formación tecnológica situada, la infraestructura para experimentación segura, ambiente de simulación y pilotaje, la gobernanza del conocimiento y del cambio, la soberanía tecnológica como horizonte estratégico y ese ecosistema de alianzas territorializadas. Nosotros veíamos, por ejemplo, en la parte cuantitativa, que sería el tema de la universidad, pero aborda el vínculo informante clave. ¿Dónde está el conocimiento que reside en el holding de la CBG, que tiene más de 30 años y tiene empresas aliadas? Tenemos a Sidor, tenemos a distintas empresas que entre todas podemos generar un círculo de conocimiento virtuoso. Son las cosas importantes que surgen como elementos de valor para el modelo. Todas estas categorías emergentes nos ponen 5 grandes convergencias. 1. La primacía del humano, la tecnología como medio y no motor del cambio, la institucionalización, convertir activos individuales en un patrimonio de la organización, el aprendizaje como producto, la capacidad de aprender tecnología, la soberanía como criterio y la contextualización. Estas grandes convergencias nos llevan a unas tensiones, ¿no? Tenemos por un lado una urgencia productiva, tiene que producir más a menor costo, con una necesidad formativa. ¿Cómo haces para compensar esa necesidad de aprender con la necesidad de ser más operativo con la gente que tiene y los recursos que tiene? Una informalidad innovadora que está presente y cómo la institucionalizamos. El día que queramos institucionalizar esa informalidad innovadora nos haremos muy lentos, terminaremos de perecer por lentos y no por tomar decisiones a tiempo. La dependencia externa. ¿Qué es lo que realmente necesito y cuáles son los aliados internos que tengo que buscar en materia tecnológica y qué he desarrollado a lo largo de este tiempo que me permite sobrevivir? Y un liderazgo individual versus una gobernanza sistémica. Toda esta parte cualitativa de la investigación nos lleva a una categoría central: resiliencia operativa bajo restricción, reconstrucción gradual de capacidades, más soberanía tecnológica y más bricolaje. Todo este trabajo cualitativo, cuantitativo, de análisis financiero, son los grandes insumos necesarios que nos permiten tener elementos de valor para la propuesta de nuestro modelo de gestión integrador. Nuestro modelo de gestión integrador, llamado PMGI 4.0 ferroviario, contextualizado, integrado y adaptado. ¿Cómo fue la forma de construcción de nuestro modelo de gestión integrador? Y lo abarcamos desde unos principios rectores hasta la generación de indicadores por principios rectores en un sistema agregado para toma de decisiones. Al final del día, nuestro modelo de gestión integrador se plantea como esa gran brújula que se necesita desde la adopción estratégica gerencial de CBG ferroviario para poder aprovechar los beneficios de nuestro 4.0 y la optimización real de sus procesos con base en sus características propias. Entonces, nosotros tenemos una ruptura con modelos convencionales que te dan un trazado donde tienes todos los capitales, donde tienes todas las condiciones para hacerlo, y las condiciones particulares que nos imponen las sanciones, las restricciones y las características propias. El eje central de este modelo es una soberanía tecnológica que opera en un gran vertiente, una soberanía de suministro, qué puedo comprar y a quién le compro. Una soberanía cognitiva es cómo yo comprendo lo que compro, cómo me apropio de eso, cómo lo modifico y cuál es el poder real que tengo de modificar esas tecnologías que puedo incorporar. Y finalmente una soberanía de decisiones, cómo establezco estándares, cómo fijo horizontes temporales para el logro de mi proyecto. Y esto, al final del día, el objetivo del modelo no es reemplazar tecnología, no es una aportación de compra, sino que es un sistema basado en capacidades propias que pueda operar, adaptarse y decidir de forma creciente y con independencia estructural. Nosotros, ya con toda esta información que tenemos, el diagnóstico cuantitativo, el análisis cualitativo, el análisis económico longitudinal y la matriz heurística de vulnerabilidad, me da una conclusión central.
La tecnología es un habilitador relacional que solo se transforma cuando puede ser metabolizado dentro del marco humano institucional. Y nosotros, a partir de todo este conocimiento fundamentado, tenemos tres elementos centrales que son los fundamentos sociotécnicos del modelo. El primero, este modelo de adopción tiene que tener la gestión del conocimiento tácito como precondición ontológica. Yo tengo que actuar con un sentido de urgencia para poder sistematizar ese conocimiento que me ha permitido permanecer en el tiempo. Dos, ese trabajo colaborativo que me hablaba dentro de los hallazgos que tuvimos en la parte cualitativa y cuantitativa de la gerencia media como un elemento central para catalizar el cambio. Y tres, si ya yo he hecho cosas que me han permitido adaptar las tecnologías a mi realidad operativa, ¿qué cosas tengo que hacer dentro de esa sistematización para que yo pueda brincar el tema de sanciones, obsolescencia y aislamiento que me lleven a crear un nuevo sistema de valor? Nosotros, ya teniendo todo esto, digo, bueno, ¿cómo hacemos nosotros? ¿O qué metodología aplicamos para poder establecer los principios rectores del modelo de gestión MGI 4.0 ferrominera dentro de lo que son los nodos que definimos como críticos y cuáles? Porque aquí es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo los resultados de la parte cuantitativa los puedo relacionar con los hallazgos cuantitativos? Y esto es un elemento no es que uno es mejor que otro, sino que se trata de encontrar convergencias sinérgicas entre los resultados de la parte cuantitativa con los hallazgos de la parte cualitativa para poder definir cuáles son los principios rectores de adopción de estos modelos de tecnología de industria 4.0 para la industria ferroviaria. Que al final del día nosotros podemos establecer 4 criterios de selección de principios. Nosotros tomamos el criterio 1, que es la transversalidad dimensional verificada. Como los nodos, las categorías emergentes y las dimensiones que vimos en la parte cuantitativa se relacionan y tienen cruces entre sí para decir, mira, tiene más o menos relevancia. 2. Cómo nosotros, estos elementos que tienen relevancia dentro del descubrimiento cuantitativo y cualitativo, entran dentro de lo que es una validación triangular, es decir, desde la experiencia de los actores, desde las brechas estructurales que determinamos y desde los marcos conceptuales, ¿cómo podemos decir que es un principio rector o no? Y lo otro, que esto es lo más particular y que hace referencia perfecta a nuestro título de investigación, se responde una gran pregunta, y ese es un test que le aplicamos a todos estos principios rectores. La formulación de ese principio de rector cambia sustantivamente si lo traemos del contexto. Y esa pregunta es mágica, ¿no? Porque dices, ¿qué tal o menos ese presunto principio rector es verdaderamente contextualizado a las condiciones particulares? Finalmente, el último criterio es la capacidad electiva o aplicabilidad organizacional. Ese principio rector que estamos diciendo, ¿orientan o no orientan decisiones? Entonces, vemos acá, estas son las categorías, 10 categorías emergentes transversales que definimos dentro de nuestra fase cualitativa. Estas son las dimensiones, hicimos un cruce entre unas y otras, encontrando la cantidad de elementos que presentaban mayor cantidad de cruces o mayor cantidad de convergencia. Encontrando, por ejemplo, que la categoría emergente número 10, los ecosistemas de alianza, tenían 6 cruces, y participando básicamente a lo largo de las 6 dimensiones, y hicimos este estudio con cada uno de ellos, encontrando valores que nos permitieron finalmente aplicar, ese fue el primer principio, todos los otros principios, y poder determinar cuáles iban a ser los principios rectores en nuestro modelo, donde tuvimos que hacer la sistematización y la unificación de varias categorías en 4 principios que los definimos a continuación. 1. Nuestro principio rector número 1 en nuestro modelo, la gestión del conocimiento y desarrollo de capacidades tecnológicas. Nuestro principio rector número 2, soberanía y autonomía tecnológica. Nuestro principio rector 3, adopción contextualizada y secuencial en la industria 4.0. Y el principio rector 4, trazabilidad, inteligencia operacional y colaboración territorializada. Ahora que tenemos estos pilares rectores de nuestro modelo, validados desde toda la metodología previa que hicimos, ¿cómo nosotros podíamos determinar la criticidad entre uno y otro?
¿Cómo nosotros podemos tomar cada uno de estos principios de rectores, convertirlos en componentes operativos, llevarlos a indicadores y poder establecer una ruta que permita tomar decisiones? Al final del día, lo importante de este modelo es que permita tomar decisiones y permita ser funcional dentro de elementos que puedan ser medidos y dentro de un marco de implementación de un modelo. Entonces, para esta criticidad y para poder establecer cuáles eran estas condiciones habilitantes de estos principios rectores, nosotros definimos 4 criterios de criticidad. El primero que determinamos, la propagación sistémica. Es decir, que este principio rector tiene bloqueo de los siguientes. ¿Cómo afecta un principio rector al cumplimiento del otro? 2. Nosotros necesitamos el tema temporal. Y aquí, cuando hablo del tema temporal, y hablamos de uno de los principios rectores, que es la gestión del conocimiento, y me retrotraigo los resultados y hallazgos de la parte cuantitativa y cualitativa, nosotros sabemos que existe el tema de riesgo temporal en la exclusión del modelo. Yo no puedo permitirme que las acciones derivadas, por ejemplo, a la sistematización del conocimiento queden relegadas a la parte final del modelo, porque tengo personas de 52 años en promedio, con más de 15 años de experiencia, que están próximos a jubilarse, que si tardan un tiempito en poder establecer cuáles son los mecanismos para poder sistematizarlo, ya no lo voy a tener y el modelo pierde su validez por completo. El criterio 3 es de concentración económica. ¿Cómo el logro de ese principio rector habilita o no o condiciona el resto del proceso productivo y la dependencia intramodelo? Entonces nosotros, al final del día, con todas estas 4 criterios de clasificación para los principios rectores y nodos o procesos productivos, distinguimos 3 elementos. Clase A es una restricción activa. Necesita una intervención prioritaria e inapasable. Es una ruta crítica dentro de la aplicación del modelo. Clase B es un habilitador crítico. Es una condición necesaria para la progresión del modelo. Y clase C es una intervención secuencial, pero no postergable indefinidamente. Entonces, nuestra lógica de priorización, tanto de nodos como de principios rectores, responde a clase A antes que B y antes que C. Pero todos son eventualmente requeridos para la aplicación final del modelo. Nosotros tenemos, por ejemplo, que al aplicarle estas 4 condiciones de borde, vamos a llamarlo de alguna manera, tanto a los nodos como a los principios rectores, encontramos que el nodo logístico ferroviario es una restricción activa, al igual que el nodo de expansión. Y en la parte de los principios rectores, la soberanía de autonomía tecnológica es una restricción activa. Por ejemplo, aquí encontramos nosotros un elemento clave y que vamos a lo allá. Si yo tengo una empresa que no es capaz de tener información sobre sus procesos, al menos en un nivel tan básico como un ERP, en este caso, y debo decirlo en este punto, dependía de la empresa alemana SAP y que cesó su soporte hace apenas algunos días, cómo una empresa de la magnitud de Ferroviaria puede mantenerse ciega. Entonces, esto parece mentira, dentro de esa evaluación entra de lo que es una restricción activa de clase A con un habilitador crítico de clase B. Ustedes van viendo que este modelo va creando un entramado, un tejido de relación, tanto entre nodos productivos como principios rectores y condiciones habilitadoras. Ahora la gran pregunta que debe responder el modelo es cómo lo desarrollamos temporalmente o cómo hacemos el desarrollo estratégico articulado de cada uno de ellos. Entonces, yo en este punto voy a hacer una explicación de un principio rector e iré avanzando para que no saturara el tema, porque es una información demasiado densa. Si tengo como el principio rector que es gestión del conocimiento, que lo clasificamos como un habilitador clase B, ¿cómo yo hago los componentes operativos de este principio rector para insertarlo en el modelo? Por ejemplo, un componente crítico es la codificación del conocimiento tácito crítico. ¿Cómo lo hacemos? A través de registro de operadores, manuales, unidades de gestión del conocimiento. ¿Cómo empiezo? Como ya lo habíamos determinado, logística e inversión, porque es la mayor riesgo de pérdida por jubilado se encuentra allí. Yo tengo que definir una ruta crítica y unos indicadores para poder decir que este principio rector número 1 tiene una cadena de acciones en cuanto a su criticidad para poder ver el objetivo final de ese modelo de acción final de la tecnología. Número 2, una formación técnica orientada hacia la transformación digital, definir cómo es ese plan de formación de cada uno de los empleados en estas áreas críticas, una transferencia intergeneracional estructurada. Y quizás este modelo
ponga de manifiesto, como ya lo está haciendo Ferrominera, una necesidad de un plan de reemplazo y capacitación orientado hacia cosas distintas y nuevos paradigmas completamente alejados de lo que se viene haciendo burocráticamente para rellenar papel, y la sistematización del bricolaje tecnológico existente. Yo quiero decir que más allá de un investigador, como se lo he dicho, un empresario, al final del día el papel aguanta todo, y sabemos que el papel aguanta todo, pero estos elementos, para que puedan tener cabida lógica dentro de un modelo de generación de conocimiento distintivo, tienen que tener una fase de adaptación, que fue la que definimos temporalmente con todos los criterios. Pero más allá de eso, y quizás lo que me llena más de más orgullo dentro del desarrollo de este modelo, es que nuestro doctorado en gerencia evaluativa debe partir de cómo medimos nosotros que las cosas se estén haciendo en el sentido de agregación de valor final, y para un proceso tan complejo, con 4 principios rectores, con 4 nodos críticos, y cómo va a permitir tomar decisiones. Entonces, este entramado de indicadores parte por cada principio rector, por cada nodo productivo, y se establecieron las fórmulas y métricas necesarias para poder establecer con acción, con identificación de cada una de estas tareas, para poder hacer una evaluación en un primer nivel. Por ejemplo, para el sistema, para el principio rector número 1, establecimos 4 indicadores. El primero, el índice de retención del conocimiento crítico, por ejemplo, que mide la proporción del conocimiento operativo y crítico codificable y disponible. ¿Qué quiere decir esto? Yo les voy a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, cuando estaba en Ferrominera hace 15 años, nosotros hicimos un proyecto de mejora. Ese proyecto de mejora fue sistematizado porque hubo una competencia en función de eso, y que al final del día, cuando tuvimos la oportunidad de ir para Japón, a la fábrica de Komatsu lo implementó con lo que le dijimos nosotros, ¿no? Entonces uno se pone a ver, y si yo voy a la Ferrominera de hoy en día, ese conocimiento para esas máquinas se está aplicando. Las nuevas generaciones de personas que están allí conocen eso. Yo creo que no. Entonces, ¿cuánto conocimiento sistematizamos en sistemas que sean accesibles, públicos, dentro de un sistema interno de la empresa? ¿Cuánto lo hemos identificado y cuánto no lo tenemos regularizado? Y así igualmente cada uno de los indicadores. Este es un trabajo que hicimos para cada uno de los principios rectores. Y sí no lo voy a extender en cada indicador, pero por ejemplo, para el principio rector número 2, que habla de los componentes operativos de la soberanía tecnológica, hay uno muy claro, que es el índice de implementación del protocolo abierto. ¿En qué medida yo he ido sustituyendo las tecnologías propietarias por códigos abiertos para poder utilizarlos? Y estos índices particulares de cada uno de los principios rectores entran dentro de una categorización, en un esquema final, que lo vamos a ver ahorita, que es de agregación de niveles para toma de decisión. Ahora voy a pasar hasta para cada uno de los principios rectores, tener todos los elementos definidos, pero creo que ya entendemos la densidad del trabajo y cuáles son los aspectos. Pero quiero llegar a esta lámina que es importante. La naturaleza sistémica. Nosotros vemos que cada principio rector tiene sus indicadores. ¿Cómo estos indicadores se interrelacionan entre sí para tomar decisiones? ¿Cómo el principio rector 4 implica el proceso rector 3 igual la cadena? Esto lo vemos a través de unos principios, condiciones de modo independientes para cada uno de los valores dentro de ese análisis de indicadores, y que todos son evaluados por un elemento que forma parte esencial del modelo, que es un comité de gobernanza técnica y económica. Como papel aguanta todo, y decir que se va a hacer un modelo, si no tiene un sistema de gobernanza particular, con recursos y capacidad de decisión, no existe. Entonces, todo este modelo de implementación parte de estas personas con la autoridad presupuestaria y de toma de decisiones para poder implementar. Y llegamos a esto que está aquí, que es esta gran arquitectura de agregación. Nosotros partimos de este nivel 1 de indicadores, tuvimos a índices de dominio donde yo tengo una valoración específica de cada uno de los principios rectores y que uno limita al otro. Por ejemplo, yo tengo que el índice de transferencia tecnológica y soberana genera un veto sobre el avance hacia otros índices modales que tenemos en logística, inversión, producción y transformación.
Y lo que ve el gerente, o que lo que ve ese comité de gobernanza, el presidente, por ejemplo, es un índice global, que es una agregación de los índices globales, el índice de dominio y el índice de los, y del nivel 1 de los indicadores. Y al final del día permite tomar decisiones sobre el curso de las acciones para que puedan ser implementadas las tecnologías habilitadoras de la industria 4.0 proceso de transformación. Es decir, que este gran modelo tiene la capacidad de regularse, de proveer información y de poder generar las alarmas y alertas críticas para la toma de decisiones en características temporales, a través de distintos patrones combinatorios que entran dentro de la riqueza del modelo y dentro de la riqueza propia de la industria como se puede extraordinario. Nosotros tenemos que partimos del curso alertas individuales, alertas combinatorias externas, la atención intradominio, los riesgos sistémicos para poder aplicar, sistemas de monitoreo y seguimiento. Esto dentro de un marco de gobernanza, condiciones de aplicabilidad, un protocolo específicamente diseñado para toma de decisiones, porque un modelo sin gobernanza y sin toma de decisiones no existe. Todos estos elementos están incluidos dentro del modelo, siendo un órgano colegiado como autoridad vinculante. Pues esta arquitectura relacional nos lleva hacia nuestro nodo productivo, hacia nuestros pilares estratégicos, a una secuencia temporal de activación donde vemos ustedes, por ejemplo, que en la fase 1 entra el PR1, PR2 y PR3, pero el PR4 entra ya en las fases superiores cuando va presentando de fase 1 a fase 2. Todo está sistemáticamente configurado para poder generar este tipo de conocimiento. Y esto es el producto y al final, que es cómo se integra todo esto que tenemos casi unas 2 horas conversando, cómo nuestro modelo de gestión toma en cuenta nuestros principios rectores básicos definidos y validados con temas temporales, con temas de agregación de valor, con temas de cómo esto se incorpora en el nodo logístico y cómo nos genera las alarmas y las rutas críticas para la adopción tanto en temas estratégicos, tácticos y operacionales. Es un sistema sumamente complejo, como es la complejidad de ser electromagnético y su densidad, pero que da al final del día valores claros y vías para que las decisiones puedan ser tomadas de forma estratégica. Nosotros podemos decir ya, para ir haciendo cierre de lo que es el modelo, que los 3 principales articulados que tenemos es la intervención sobre restricciones reales, la soberanía del conocimiento como habilitadores, modelos construidos sobre el contexto, y que nuestras 4 características distintivas es que tenemos un sistema de evaluación propio del modelo, estableciendo principios rectores basados en triangulaciones metodológicas, constructivas y teóricas. Tenemos una arquitectura nodal basada en la propia estructura de Ferrominera desde su sistema de gestión, desde la dimensión empírica hasta la realidad, y un plan de implementación secuencial. Estos 4 componentes interdependientes son claves en nuestro modelo, y por eso es que creemos que tiene tanto valor de contextualización para la industria nacional. Nosotros podemos decir que el modelo responde a una contextualización tecnológica del conocimiento, integra lo que es el análisis, las teorías de restricciones, la aplicación de modelos de adaptación de tecnología, tiene la capacidad de tener un sistema de autorregulación por conocimiento de ese mismo modelo y toma de decisiones, toma en cuenta la soberanía tecnológica como principio redactor y da una adaptación secuencial. El modelo nos abre una línea de investigación futura, no solo del sector hierro y acero, sino del sector aluminio, petroquímico, hidrocarburos, hacia la automatización de este modelo como un elemento central para lo que sería el desarrollo estratégico del país y una línea de innovación y gestión tecnológico situada. El modelo de gestión 4.0 demuestra que es posible construir marcos de gestión rigurosos y viables bajo restricción estructural real. No es inmutable, pero sí contextualizado y operacionalmente viable. Las conclusiones saltan a la vista de nuestro objetivo específico, es nuestro objetivo general. Nosotros tenemos hallazgos críticos por dimensiones que hemos hablado, pero nosotros podríamos decir que tenemos una industria ferrominera con una madurez tecnológica incipiente digital, condicionada por una institución financiera, una coacción política o una gestión de supervivencia sostenida por el bricolaje tecnológico y no por una automatización planificada. No es viable un despliegue simultáneo y homogéneo, que es lo que determinamos con el modelo. Existe una fractura sistémica en los procesos que dan dinero y supervivencia, hablamos de la producción de finos ingresos, y procesos que dan soberanía mañana.
se desestima una modernización monolítica, es decir, no puedo hacer todavía, no tengo los recursos ni las capacidades a favor de una intervención quirúrgica focalizada que pueda dar resultados. En relación a nuestro objetivo número 3, nosotros tenemos una modernización asimétrica con un patrón habilitante. Nosotros tenemos que institucionar el bricolaje tecnológico como un facilitador invisible desde la gestión del conocimiento y entendemos que la proximidad al retiro es un tema crítico para la industria ferroviaria nacional. Si eso nosotros no somos capaces de hacerlo, el tema podrá venir la inversión de dinero que sea, pero si eso no lo podemos sistematizar y dejarlo dentro de la estructura del conocimiento organizacional de la empresa, nuestra industria ferroviaria se encuentra en riesgo, ¿no? Y esto ya como una conclusión reflexiva nos pone bien alerta, ¿no? Porque al final del día vemos la aplicación de las tecnologías del la introducción hacia paradigmas superiores, nos dice que no todo es dinero, sino que también parte también de modelos y la gestión de procedimientos que nos permitan poder ser trascendentes en el futuro. En relación a nuestro objetivo número 4, la soberanía sobre la dependencia, yo creo que lo que nos ha pasado hoy y las personas que no aprenden de su historia están condenadas a cometer los mismos errores. Yo creo que hemos visto que somos un país de altísimas capacidades y reservas, pero que esas reservas y capacidades dependen mucho de los mercados internacionales, ¿no? Y quien dice hoy que las sanciones que tenemos del gobierno de los Estados Unidos no serán mañana de otro gobierno, de otra potencia. Entonces nosotros tenemos que estar en capacidad de poder ser un clúster de generación de conocimiento y que pueda generar sus soluciones desde el interno y de tantas opciones que existen al día de hoy para ir superando esa barrera. Nuestro componente humano es esencial y el componente institucional básico para nosotros poder avanzar. Finalmente, nosotros tenemos un modelo para contexto de restricción severa. Nosotros sabemos que el tema de restricción no solo habla de dinero, sino de capital humano, de movilizaciones forzadas, cómo este modelo se puede aplicar los hallazgos centrales a otras economías emergentes. Esto es sumamente importante para el conocimiento globalizado. Tenemos principios rectores integrados, tenemos una ruta para evaluar, tenemos una matriz heurística de evaluación de la dimensión financiera como constructo propio teórico de esta investigación, y creo que hemos logrado sentar bases para redefinir lo que sería el concepto de soberanía tecnológica, ¿no? y que es una soberanía que no depende de los activos tecnológicos que tenga, sino lo define desde la protección que pueda hacer eso y del uso propio y significativo para cada una de nuestras empresas. El modelo de gestión 4.1 ferroviaria demuestra que la industria 4.0 en contexto de restricción no es un problema tecnológico con solución técnica, sino una transformación organizacional donde la formación, gobernanza, innovación, soberanía y alianza operan como dimensiones simultáneamente, fin y medio entre sí. Muchísimas gracias por su atención. Sé que es un tema sumamente denso, traté de ser lo más concreto posible, pero creo que el resultado de esta generación de conocimiento es significativo dentro de lo que esperábamos en el principio. Bueno, ahora vamos. No escucho nada. Lo aplaudimos, Miguel, no los escuchó, pero lo aplaudimos. Gracias. Yo sé que es un tema sumamente denso, yo lo reconozco, que tuvo mucho trabajo, muchísimo trabajo, pero no podía hacer una presentación más breve porque realmente la densidad del modelo era tal que necesitaba que